Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con nuestro desarrollo de clase. Este, en teoría, sería el penúltimo video. En el siguiente ya espero desarrollar todo con ustedes y ya someternos a la segunda parcial. Hoy estaremos desarrollando lo que se refiere a la economía y deseconomía de escalas, a la producción, insumos, al proceso productivo y a los rendimientos a escala, economía de escala, entre otras. Miremos los contenidos que vamos a desarrollar hoy, el orden que estaremos desarrollando. Dice que son insumos o factores de producción, que es producción, relación entre producción e insumos, eficiencia técnica. Puede darse el caso de que algunos de ustedes ya estén familiarizados con estos términos de insumos, producción, pero por lo tanto, para asegurar, vamos a repasar todos estos temas. Luego vamos a estar hablando de la eficiencia técnica, eficiencia económica, función de la producción, rendimientos a escalas, diferencia entre rendimiento a escalas y economía de escalas. Empecemos por los insumos. Siempre como referencia bibliográfica tenemos nuestro material de microeconomía Miller que ustedes tienen a disposición. Les recomiendo leer este material, es muy interesante, les va a abrir la mente en términos de conocimiento económico. Bien, ¿qué son los insumos? Dice, insumos es toda cosa dispuesta a dar servicio y paliar necesidades del ser humano. Nos referimos a todas las materias primas que son utilizadas para producir nuevos elementos. O sea, en síntesis, son todas las materias primas que se utilizan para obtener de estos algún bien o servicios u otros elementos, como dice el texto. En economía, en economía y la sociedad relaciona el insumo con aquellos bienes intermedios con los que se pueden producir otros bienes, es decir, productos semielaborados para producir otros. Los insumos pueden ser considerados cualquier producto, ya sea producto semiterminado para convertir en otro producto terminado, o puede derivarse directamente de otro insumo más natural, más que esté en una cadena, que esté en la parte inicial de la cadena de producción. También le llaman factores de producción, algunos textos le dicen insumo, otros factores de producción, pero son sinónimos. Los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Así pueden dividirse en cuatro. En realidad, alguna bibliografía dividen en cuatro, otro en más, otro incluye otros conceptos, pero básicamente son estos cuatro, que son tierra, trabajo, capital, tecnología. ¿Qué significa esto, estas cuatro clases de factores de producción? Que los libros básicamente clasifican los factores según su naturaleza, por decirlo así. Y nos vamos a detallar un poquito la división de los factores de producción. Eh, Insumos factores de producción, empezamos con tierra, que comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra fértil, tierra para edificación, los recursos minerales, ya sea oro, plata, acero o cualquier otro recurso que se pueda extraer de una mina, así como fuentes de energía, agua, gas natural, carbón, podemos decir también petróleo, etcétera. O sea, factores de producción tierra son todo aquello que se extrae directamente de la naturaleza. Puede ser eh, no sé, el aire, incluso el viento para producir energía eléctrica, abono, lo que sea, directamente de la naturaleza.
trabajo, como su nombre lo dice, es el tiempo que la persona dedica a la producción. Se refiere, al decir trabajo, se refiere al tiempo que las personas dedican al proceso de producción, a la empresa. De forma que las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador o las horas de clase de un profesor son ejemplos de este factor productivo. Bueno. Luego continuamos. Capital. Capital comprende los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Así, por ejemplo, tenemos la maquinaria agrícola, las carreteras, los ordenadores, etcétera. Capital no significa necesariamente dinero como capital, dinero en efectivo o por decirlo así, sino que también se refieren a las maquinarias, a los aparatos, a un edificio también podemos llamarle capital. O sea, todos los bienes durables que es necesario para realizar la producción o para producir. Tecnología. Tecnología se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicadas de forma lógica y ordenada, permitan las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el más reciente en incluirse en los modelos económicos. Bueno, y esta última parte dice esto porque los textos anteriores solamente incluían tierra, trabajo, capital. Tecnología en este incluye, como su nombre lo dice, todas las tecnologías, y en la tecnología también se incluye el capital humano. Y el capital humano es el conocimiento que tiene una persona para hacer determinada tarea. Ustedes que se están formando para ser administradores agropecuarios, en el futuro ese conocimiento sería el capital humano de ustedes, entre otras cosas que aprenden. Bueno, siguiendo la lámina tenemos ¿qué es la producción? Sabemos en general qué significa producción. Pero en economía no solamente significa convertir una cosa en otra cosa, sino que producir se refiere también a la productividad, a la capacidad de generar rentabilidad a la empresa. Eso es producción en economía. Podemos definir la producción, dice ahí, podemos definir la producción en su más amplio sentido como cualquier uso de recursos que permite transformar un bien en uno diferente. Los bienes pueden ser diferentes en términos de lo que son, o en términos de cuánto están localizados, en términos de lo que el consumidor puede hacer con ellos. La producción, por lo tanto, incluye no solamente la manufactura, sino también el almacenamiento, la venta, el transporte, las ventas a detalle, el empaque, intento de alterar las regulaciones vigentes, contratar abogados y contadores para pagar menos impuestos. Entonces, todo ese proceso, toda esta actividad forma parte del proceso de producción. La producción incluye tanto los bienes como los servicios, porque el término bien se refiere a ambos. Bueno, ahí ya nos aclara ya perfectamente que al decir producir bienes y servicios, o decir solamente producir bienes, al decir eso ya significa producir bienes y servicios. Bueno, luego tenemos la relación entre producción e insumos. Ya sabemos que insumos son los distintos factores de producción, los distintos elementos materiales que necesitamos para producir ciertos bienes o servicios. Y la producción también acabamos de definir. Y la relación dice es la manera en que un empresario toma los insumos necesarios y los combina para obtener un producto resultante, teniendo en cuenta la tecnología que dispone. Esta es la relación entonces entre producción e insumos. Combinar factores, combinar materias para convertirlo en otra cosa. De ahí se viene el concepto de la eficiencia técnica y eficiencia económica.
Y hay una diferencia importante entre ellos. Primero vamos a leer. Eficiencia técnica. Por definición entonces, eficiencia técnica requiere un proceso de producción que no utilice más insumos de lo necesario para obtener un nivel dado de producción dada la tecnología existente. O sea, para producir una silla, por ejemplo, eficiencia técnica significa no utilizar ningún clavo de más, ningún pedazo de madera de más para producir una silla. Si utilizamos de más esos insumos, seguirá siendo una silla tal vez buena, linda, que cumple con su función principal, pero esa silla se pudo haber construido de una forma más eficiente de utilizar menor insumo sin alterar la calidad de la silla. Entonces por ahí va el concepto de eficiencia técnica, de no utilizar más insumos de lo necesario. Eficiencia económica. El mecanismo de su concepto es similar a la eficiencia técnica, pero en términos económicos. Dice, dentro del concepto de eficiencia económica se encuentra implícito otro concepto de la producción del costo mínimo. En otra palabra, para cualquier tasa de producción determinada, una empresa realiza una producción económicamente eficiente solo si dicha firma, firma aquí utiliza como sinónimo de empresa, solo si dicha firma emplea los recursos de una proporción tal que los costos por unidad de producción es el mínimo posible. Dicho de otra manera, acá está la idea central de esta parte. Dicho de otra manera, un proceso de producción es económicamente eficiente para una determinada tasa de producción si no existe ningún otro proceso que pueda utilizarse para generar esa tasa de producción a un menor costo por unidad. Bueno, en términos sencillos sería, tomando el ejemplo de la producción de silla, eficiencia económica hablaremos cuando al producir una silla no existe ningún costo menor, o sea, se hace al menor costo posible. No hay ninguna forma, ya no hay más forma de reducir el costo de producir una silla sin alterar la calidad de la silla. Eso es eficiencia económica. Nos vamos a la siguiente lámina. Función de la producción. Esto es un poco un mecanismo físico. Al hablar de la función de la producción, dicen la relación existente entre los productos físicos y los insumos físicos. Esa es la función de la producción. Esta función se define como la relación o ecuación matemática. Ahí ya habla ya de esta fórmula. Bueno, les explicaré en términos sencillos. Función de la producción es la relación existente entre el producto físico y los insumos físicos. Es decir, si yo utilizo 10 insumos, ¿cuánto producto sale con este 10 insumos? Y si le utilizo más insumos, 20 insumos, por decir, ¿cuánto producto me sale con ese 20 insumos? Eso es la función de la producción. Le metes una cantidad de insumos y sale una cantidad de producto. Esa es la función de la producción. Hablaremos también de los rendimientos a escala. Rendimiento a escala también tiene que ver con la función de la producción. Por ejemplo, dice ahí, es la relación entre el crecimiento proporcional de los insumos y el aumento de la producción. Y existen 3 niveles de rendimiento a escala. O sea, antes de pasar a la clasificación, explicaré más o menos con mis palabras. Rendimiento a escala significa si yo aumento la cantidad de insumo en mi empresa para producir determinado producto, si al aumentar la cantidad de insumo la producción también aumenta, se disminuye o aumenta más que la cantidad del insumo que he ingresado. Y existen 3 tipos o 3 casos. Los rendimientos a escala crecientes.
Dice, cuando la producción total aumenta más que proporcionalmente. Esto en otros términos sería que si aumentamos nuestros insumos en un 10%, la producción resulta ser que aumentó en 20% o en 15%. Hablamos de un rendimiento a escala creciente. Cuando, repito, si ingresamos por decir el 10% de insumos y salió una producción aumentado al 20%. Rendimiento constante a escalas, cuando la producción aumenta proporcionalmente. Es decir, aumento 10% mis insumos y mi producción aumenta también 10%, igualmente. Rendimiento escala decreciente, cuando aumenta la producción total menos que proporcionalmente. O sea, aumento mis insumos en un 10% y la producción aumentó solo en un 5%. Eso ya es rendimiento a escala decreciente. ¿Y cuando, por ejemplo, ocurre el rendimiento, cada uno de esos tres? El rendimiento creciente a escala ocurre más cuando por ejemplo, una empresa está, bueno, vamos a suponer que sea una fotocopiadora que produce, eh, no sé, 500 copias por hora. Cuando de repente tenemos una mayor demanda de fotocopias y necesitamos aumentar nuestra producción y compramos una fotocopiadora más tecnológica y nos produce un rendimiento de 5000 copias por hora. Ahí hablamos de un rendimiento a escala creciente. Rendimiento a escala constante es cuando, si queremos, por ejemplo, aumentar la producción de los panificados, al aumentar, en realidad esto de rendimiento creciente y de constante y decreciente son resultados de las acciones ya de lo que el empresario realiza. No, por ejemplo, que el empresario diga, yo voy a hacer un rendimiento constante y hace eso, sino que desea aumentar su producción, aumenta su insumo en un 10%, si vamos a hablar de panificado, aumenta si estaba haciendo con 20 kilos de insumos, de ingredientes, ahora hace con 30 kilos y también aumenta en ese mismo porcentaje su producción. Rendimiento de creciente escala se da más cuando intentamos aumentar la producción pero al final no nos conviene tanto. ¿Cómo por ejemplo se daría eso? Que suponemos que tenemos una empresa constructora y a fin de construir más rápido el edificio, que el edificio, ponerle que le vamos a cobrar al dueño un 100 millones por construirle su edificio, y de repente ya construyendo, queremos sobre la marcha, queremos terminar más rápido la construcción del edificio y contratamos 20 personales más, 20 albañiles más, pero al contratar 20 albañiles más además van a ser mucho más rápido, pero hay que pagarles sus salarios y también tenemos que contratar un tipo capataz, un supervisor para ellos, para que puedan verificar el trabajo que ellos realizan, porque ese 20 personales no le vamos a poder cargar al que ya está. Entonces todo eso, aumento de personal, del supervisor, controlar, aumenta el costo de la empresa. Entonces la productividad decrece ahí, por más que se haya construido a tiempo, la ganancia, la productividad económica de la empresa baja. Luego hablaremos de la diferencia entre economía a escala y el rendimiento a escala.
En realidad lo que estuvimos viendo recién es rendimiento a escala, que habla en términos físicos, de cuando aumentamos 10% de insumo físico, aumenta tanta cantidad de producción. En economía de escala hablamos cuando, eh, en términos económicos, en cuanto a costo. Normalmente y lógicamente cuando una empresa trabaja a gran escala y trabaja a una mayor cantidad de producción, supone que los costos unitarios de su producto sean menores. ¿Por qué digo eso? Porque si tenemos una maquinaria que produce, no sé, un horno de panificado que produce, eh, tiene una capacidad de producir 100 kilos por día, por decir, yo no conozco cómo funciona eso en realidad. Vamos a suponer que tiene una capacidad de producir 100 kilos por día de panificados, pero produciendo 100 kilos de panificado, el horno va a trabajar plenamente, va a consumir la energía que tenga que consumir. Y si de por ahí nosotros por alguna razón estamos produciendo 30 kilos nomás, porque eso nomás es nuestra demanda, igual el horno va a consumir la cantidad de energía que consume, va a tener el costo que consume, va a ocupar el espacio que siempre ocupó. Y entonces ahí hablamos de economía de escala. A medida que, que estamos produciendo mucho mayor, el costo es menor. Y en términos agropecuarios, por ejemplo, ¿de qué va a servir tener una estancia de 5.000 hectáreas cuando en él vamos a tener apenas mil cabezas? Yo no manejo tanto lo que es la agropecuaria, pero más o menos así. Y que va a ser el costo mucho mayor porque hay que mantener todos los tambos, hay que fumigar todo, hay que mantener todo. Y la producción, el producto es muy poco, entonces el costo es mucho mayor. Sin embargo, cuando utilizamos toda la capacidad de la estancia, de todas las, de todos los, ¿cómo se le dice? Bueno, de todo el predio, vamos a decir, potreros, eso, si vamos a utilizar todos los potreros de la estancia, obviamente que el costo unitario sería mucho menor. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa escriban en el grupo. No tenga miedo. Estamos para aprender. Nadie vino al mundo ya con los conocimientos puestos. Entonces estamos para ayudarnos todos. Les enviaré por supuesto el formulario referente a esta clase, también esta presentación, y les vamos a tener un video más la próxima semana y ya estaré coordinando con ustedes la fecha del segundo parcial y posteriormente nuestra prueba final. Muchas gracias, hasta luego.